Señor les bendiga, hermanos. Estamos pasando un momento muy difícil. Lo he sentido así y la verdad soy muy dolido con todo lo que ha pasado con la iglesia. Yo siempre le he pedido a Dios que no me permita ser insensible. La verdad es que es un privilegio predicar la palabra de Dios. Y yo sé que a pesar de que estemos pasando por tribulaciones, iglesia, Dios sigue siendo Dios. Les confieso que tenía un mensaje para predicar hoy y el jueves en el culto. Tuve un sentir de parte de Dios. Y el sentir, iglesia, el Señor me decía, no vas a predicar, no vas a predicar de eso lo que ya tienes programado. La iglesia necesita eso. Y me mostró que debía de predicar. Lo mucho o lo poco que hable, hermanos, viene de parte de Dios. Abran sus Biblias, por favor, y va a ser en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Cuando estén ubicados pueden decir amén. Vamos a leer únicamente ese versículo. Y dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hice una introducción acerca de lo que es aflicción. Y la aflicción significa apretura, envolver, atar, angustia, opresión, es decir, algo que agobia o encarcela al espíritu en medio del sufrimiento. Y cuando sufrimos, el sufrimiento unido al sentimiento de pérdida o daño, sea físico o espiritual, puede ser propio o ajeno, merecido o injusto, aceptado o tolerado. Hermano, como les decía, la iglesia está pasando por un momento muy difícil. Estamos de luto. Y la verdad es que yo meditaba toda esta semana y preocupado lo que se pueda venir y afligido, triste. El Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos. Ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sepa y entienda algo, hermano, que nuestra tristeza se convertirá en gozo. En San Juan capítulo 16, versículo 20, le dice el Señor a los discípulos: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y eso les hablaba el Señor a los discípulos
en cuanto a lo que iba a acontecerle, la muerte de cruz. Pero él en el versículo 22 les dice a los discípulos que aunque estén tristes, él cuando los volverá a ver, o sea, le da indicio de su esperanza, les da indicio de esperanza de que los volverá a ver, de que volverán a verse. Y al volverse a encontrar, dice ese versículo, que sus corazones se alegrarán. Y yo creo, hermanos, que nosotros, cuando se ha de manifestar esa gloria venidera, yo digo que ese gozo va a ser eterno. Ese gozo va a ser grande, va a ser sublime. En estos días también miraba varios comentarios en internet y algunos comentaban, nos atacaban esos pentecostales, ¿dónde está el Dios de ellos? Ese Dios de amor y misericordia que ellos profesan. Decían que nosotros, supuestamente, para ellos somos falsa doctrina. Pero déjeme decirle, hermano, que ese Dios de misericordia y de amor sigue con su iglesia. Y que los apóstoles, me colocaba también a pensar en los apóstoles, la muerte de los apóstoles, decapitados. Y no eran grandes hombres de Dios. Y Dios no los usaba. Y no eran llenos de la gloria del Señor. Pues claro que sí. Ellos no decidieron morir como murieron. Pero murieron así. Hermano, la iglesia, aunque sea vituperada, aunque sea maltratada, aunque sea menospreciada, aunque el enemigo se quiera venir con su arsenal, Jesús, solo Jesús. Aleluya, aleluya. Dios viene con un arsenal de los cielos. Y su iglesia no será avergonzada. Aunque, Señor. Oh, aleluya. Basala, basila, basila, badila, basala. Aleluya, aleluya. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Recordad, iglesia, que tal vez en el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, confía, yo he vencido al mundo. Jesús siempre nos va a respaldar. Jesús siempre va a estar con nosotros. Y yo sé que tal vez la fe de muchos menguará. Tal vez se preguntarán dónde está Dios, qué se hizo Dios. Hermanos, busquemos en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 18. ¿Cuántos vivimos por fe? Acontezca lo que acontezca, Dios siempre nos va a respaldar. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, murmuren lo que murmuren. Pero Jesús, el dueño de esta iglesia, es el creador de todas las cosas. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos en Jesús? Gloria a Jesús. El sigue diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros creemos en ese Dios que tal vez en estos momentos no se ve, no se puede palpar, pero nosotros lo sentimos, amén. Nosotros sentimos a ese Dios vivo, a ese Dios eficaz. Y yo sé que nosotros vamos a salir victoriosos de esa tribulación, de esa aflicción. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que hermanos, las aflicciones del tiempo presente, de este tiempo, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Amén. La verdad, hermanos, es que medito, me pregunto, Dios, a veces le preguntamos a Dios por qué permite esas cosas. Nos hacemos tantas preguntas y en vez de preguntar para qué el Señor permite esas cosas. Dios es omnipotente y yo sé que Él pudo haber evitado eso. Estoy más que convencido. En tanto meditar, hermanos, amigos, pastores, los llamaba a ver cómo las congregaciones o a los hermanos cómo iban, y me decían, hermanos, la iglesia poca asistencia, la iglesia ha menguado mucho, no sé, y me dan como respuesta a eso. Ahorita lo acontecido, he llamado también varios amigos, varios hermanos, y me dicen, hermano, estamos en oración, la iglesia se ve llena, pero entonces yo les pregunto algo, hermanos, ¿tendrá que acontecer algo para que la iglesia reaccione? En vez de cada día
¿Qué pasa? Debemos de estar como preparados. O debemos de estar como preparados, no, debemos de estar preparados. Estos son principios de dolores para la iglesia. Mediten eso, hermano. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué hace usted? ¿Cómo está su testimonio? Yo sé que nos vienen muchas pruebas, muchas dificultades, pero en las aflicciones debemos ser infiel a Dios. O en las luchas, no, eso es muy duro, me desanimo, me voy, me retiro de la iglesia. Hermano, les cuento algo. Antes de yo convertirme al evangelio, yo sabía que iba a ser duro. El evangelio no es cosa fácil. Pero aunque no sea fácil, yo tomé la decisión porque yo quería ser salvo. Y quiero ser salvo. Usted no quiere ser salvo, hermano. O amigo que te encuentra en ese momento, en ese lugar. Las aflicciones no nos deben de menguar. Las aflicciones antes nos deben de fortalecer, de perseverar. El mismo Dios de esta iglesia, el mismo Dios de esta iglesia, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, Él va a estar con nosotros. Él prometió estar y yo creo en su palabra. Él es fiel a su palabra. Hermanos, aleluya. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que ha de manifestarse en nosotros. Amén. Solo ese es el corto mensaje que quería darles, hermano. El tiempo avanza. Quiero pues hacer la invitación a su hermano. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Yo les voy a invitar a orar nuevamente. Dios nos habló. Yo sentí que este mensaje fue de parte de Dios para mi vida. Vamos a orar nuevamente para que Dios nos vuelva a hablar. Amén. Dios usa a hombres para hablarle a hombres. Amén. Vamos a orar. Yo invito a invitar al hermano Doiver Torrado. Él es nuestro segundo predicador en este culto. Y vamos a orar para que Dios lo use. Señor Jesús, te rogamos, Señor, que tú en esta hora, oh bendito Dios, uses a nuestro hermano, que tú uses a este joven, Señor, y pongas tus palabras en su lengua, Señor. Úsalo con poder, Señor, y háblanos poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, gracias a Dios por permitirnos estar en su presencia, llenarnos cada día más de Él. Amén. Yo le voy a invitar rápidamente a que abra sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Quien haya encontrado puede decir amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Pueden estar ubicados, sentarse, disculpen.
Este mensaje lo he titulado ADN cristiano, buscando una identidad. ¿Qué es el ADN? Para los científicos y las personas de alto rango social y que tienen gran cantidad de conocimientos en actos científicos, se sabe que el ADN es moléculas y quizás algunas proteínas en las cuales se diferencian las cosas, ¿cierto? Para una sociedad más amplia en la cual vivimos, el ADN nos permite diferenciarnos. Ahora usted se preguntará, ¿qué querrá decir este hermano con decir ADN cristiano? Nosotros a menudo nos vivimos diferenciando, nos diferenciamos de los animales. Los animales tienen muchas características diferentes a nosotros. En la sociedad nos vivimos diferenciando. Muchos son médicos, abogados, ingenieros. Muchos tienen ámbitos sociales diferentes a los demás. Algunos son más callados, algunos son más amplios a la hora de hablar. Pero, ¿qué es el ADN cristiano? En la palabra de Dios encontramos varios hombres que nos permiten arraigarnos a esa verdad que es la palabra de Dios. Algunos quizás tropezaron y tuvieron errores en sus caminos. Ese es el caso de Jeremías. Yo creo que ustedes conocen muy bien la historia de Jeremías. Jeremías, el profeta llorón. El profeta que por nada lamentaba. De hecho, hay un libro, Lamentaciones, que está escrito por Jeremías. Y Jeremías en su gran labor que Dios le había implantado en su vida, en su gran misión, en su gran proyecto a seguir, en la identidad que Dios tenía para él, le era un poco difícil decir, me identifico con Dios. Fue tanto así que lamentó y maldijo el día en que nació. Usted puede encontrar eso en la Biblia en Jeremías 20, capítulo 20, versículo 10, versículo 15. Nos demuestra la manera en cómo se sentía. Dice la palabra de Dios, es que escucho murmullos de muchos, en el versículo 10 del capítulo 20 de Jeremías, escucho murmullo de muchos que van a venir en contra mía y que me van a hacer mal. De tal forma demostró que tenía miedo y lamentó el día en que nació. Otro hombre que nos muestra la Biblia claramente acerca de lo que no se identifica realmente con los planes que Dios quiere para su vida fue Jonás. En el capítulo 1, versículo 2 nos dice que Jonás desobedeció a Dios. Dios había puesto una misión a Jonás, que era hablar al pueblo de Nínive, y él no lo quiso hacer. Decidió desafiar a Dios e irse. Quería de alguna u otra manera anular el que Dios era omnipotente, omnipresente. Y fue así como lo desobedeció. Se montó en una embarcación y tuvo diferente viaje o destino al que Dios le había mandado. Y otro hombre muy particular en la palabra de Dios que vio desfallecer su fe fue Pedro. El Señor caminó sobre las aguas y Pedro lo quería hacer igual como lo hacía el Señor. El Señor le dio la oportunidad de caminar sobre las aguas, pero a medida que fue avanzando a caminar sobre las aguas, empezó a ver la lluvia, el mar embravecido, la marea alta, y tuvo que pedir ayuda y decirle al Señor, no puedo. Estos hombres nos muestran que quizás tuvieron tropiezos, dificultades a la hora de identificarse con Dios. Pero ahora
traslademos y mostremos otro contraste diferente a lo que estamos hablando. Podemos ver la historia de Josué, un hombre que después de Moisés tuvo el liderazgo del pueblo de Israel. Y Josué, desde que inició, tuvo la convicción de que Dios iba con él, a tal punto que fue a enfrentarse. En muchas cosas y en muchas actitudes de esta historia podemos notar que el pueblo de Israel era minoría. Pero lo que siempre debemos tener en cuenta es que con Dios no somos minoría. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Otro gran hombre que admiro de la Biblia y que admiro de su forma de expresarse de Dios es Pablo. Pablo es un hombre que Dios lo llamó de una manera inesperada. Tuvo muchos procesos, muchas adversidades. Pero Pablo fue el mismo que dijo: no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios. Ese fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora pues, ¿qué es ADN de cristiano? ¿Qué es ADN de cristiano? Hay veces decimos: yo quisiera ser como tal pastor. Hay veces decimos: yo quiero que Dios me use como tal persona. Hay veces decimos incluso: es que en aquellos tiempos las condiciones eran muy distintas. Ahora déjenme decirle, iglesia, que en el tiempo en el que Jeremías estaba, en el tiempo en que Jonás estaba, no estaba quizás el Espíritu Santo ayudando a remoldear, a confortarnos. Usted, iglesia, usted tiene el poder, tiene poder aún más grande que ni los mismos ángeles del cielo tienen. Estaba viendo, ahorita que estaba sentado allá, estaba viendo esa imagen que está ahí. Y decía: tropiezos vienen en nuestro camino, dificultades vienen en nuestro camino, pero Dios nos dice: hay que estar unidos. Dios nos dice: en cada proceso, en cada batalla, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a demostrar quién es el Dios que es desde el inicio hasta el fin. Yo no sé si usted necesita tocar algún instrumento, yo no sé si usted necesita pasar acá al frente para sentirse cristiano. Yo no sé si usted necesita eso en su vida. En esta situación en la que estamos, iglesia, es cuando más necesitamos estar unidos. En esta situación en la que estamos es cuando debemos sentir con integridad qué es ser cristiano, qué es llevar en nuestra sangre ese nombre glorioso que es Jesucristo. En esta semana que pasó, tuve un receso en la universidad y después de lo sucedido, aquel accidente trágico para la iglesia, un compañero, yo le hablo a él de las cosas de Dios, me dice: Doaiber, ¿qué hacían niños de 3 años en una iglesia? ¿Qué hacían? Un niño a esa edad no tiene, realmente no hay lógica humana en que pueda decir ¿qué hacían allá? Y dentro de mí hubo algo que me dijo: él no entiende lo que te van a decir, lo que tú vas a decir. A veces el mundo nos señala, hay veces el mundo nos dice: tú no puedes. Hay veces el mundo nos dice: tú eres un mentiroso.
Pero el Señor nos demuestra cada día más, su recompensa. Quizás lo que Él quisiera entender, en ese momento yo lo había entendido, porque desde niño estoy viniendo a esta iglesia. Desde niño estoy sintiendo la gloria de Dios. Desde niño Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, hermano. El Señor permite muchas cosas para que nos despertemos, para que seamos conscientes de la realidad en que estamos viviendo. No hay explicación, Dios la tiene. Dios la tiene. Que si hay problemas en esta vida, sí los hay, de todas las formas posibles. Pero la identidad del cristiano está siempre en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No importa cuán difícil sea la situación, Dios es un Dios de imposibles. Y Dios permite grandes tragedias para hacer grandes cosas. Dios permite que su pueblo entienda. Quizás no estamos en el tiempo de Pablo, no estamos en el tiempo de Pedro, ni incluso en el tiempo en el que el Señor hacía los milagros, no. Pero el mismo Dios que estuvo en aquel tiempo, en el que hizo milagros, en el que abrió mares, en el que derribó murallas, en ese mismo tiempo, ese mismo Dios está con nosotros. Ese mismo Dios está renovando nuestro ser. Pero ahora, ¿a qué viene decir que es ADN cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es seguir la fe que Cristo nos ha dejado. Ser cristiano va más de sentarse en una banca, en venir y cantar, en escuchar la palabra de Dios. Ser cristiano es dejarse mover por el Espíritu Santo, es hablarle al mundo las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El ser cristiano va más allá de los límites que la humanidad pueda entender. Yo no sé, iglesia, si usted se siente identificada con el Dios que tenemos. El Señor nos ha permitido llegar hasta donde estamos porque tiene proyectos, porque tiene planes, que tiene grandes cosas para nosotros. Identifiquémonos con Cristo. Amémonos, iglesia. La dispersidad no es buena. El Señor nos manda a amarnos unos a los otros. Amarnos unos a los otros. Dice la Biblia, soportados unos a los otros y perdonados unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Dios hizo cosas grandes en nuestras vidas, si muchos llegaron a la iglesia con pecado, si muchos llegaron a la iglesia de la peor manera, ¿cómo es que otro tiene el derecho de señalarnos si Cristo nos cambió? Mi mensaje es, iglesia, a que entendamos que Cristo, el Señor, nuestro Dios, porque fuera de Él no hay otro, quiere hablarnos, quiere decirnos, vayan, prediquen, yo soy Dios, yo soy el Dios grande, sublime. Dice la Biblia, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en mi presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario
padecer por mi nombre. Padecer, hermanos. Quizás a veces decimos, esto es lo último, estoy hasta el fondo, ya no puedo más. Las situaciones vienen a nuestras vidas y agobian nuestro corazón. Nos hace sentir como si no fuésemos personas dignas ante una sociedad. Pero la sociedad no importa. Nosotros no somos de esta tierra. El Señor nos compró con su sangre para algún día llevarnos, levantarnos y tenernos en su gloria. Muchos son los que dicen, esos cristianos están locos. Esos cristianos, ¿qué hacen? ¿Qué piensan de la vida? Lo que pasa es que ellos nunca han venido a sentir lo que aquí se siente. Nunca. Dice la Biblia, me han dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto dice 2 de Corintios capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. ¿Usted se siente débil? ¿Usted se siente débil? Cuando nosotros somos débiles, es cuando más fuertes somos. Ese es mi corto mensaje. Y espero que haya llenado algún corazón como se lo pedí al Señor. Que haya llegado hasta allá, donde quizás usted diga, aquí ya no hay nada. ¿Usted tiene fe? ¿Usted sabe qué es la fe? La fe mueve montañas. La fe hace cosas que jamás pensamos que hace. Iglesia, es hora de despertar. Dios quiere que busque cada uno de ustedes la identidad que Él ha puesto en su corazón. No simplemente venir a un culto, porque eso lo puede hacer cualquiera. La situación actualmente es difícil, pero el Señor ha permitido peores cosas en la historia de la humanidad, simplemente para que se den cuenta de cuál es el poder que Dios tiene. El pueblo de Israel era rebelde. Y cuando el pueblo de Israel era rebelde, el Señor se apartaba de su lado. Le hacía padecer sufrimiento, dolor, una cosa tras otra. Pero cuando alguien se metía con ese pueblo, pobre de él. Ahora nosotros somos el pueblo de Israel escogido. No seamos el Israel anterior. Seamos uno mejor, uno que le dé la gloria a Dios en cada acto que hagamos. Dios le bendiga, hermanos, que estén bien. Llévame allá. Yo le invito a que se coloque en pie, hermano. Sé que habrá paz, vamos a cantar esta alabanza. Donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el viento no existe más. Una y otra vez
Al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar con. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Oh, Jesús, mi fiel amigo. Querido joven, en esta noche Mi dulce tú puedes caminar. hacer un compromiso con Dios, Quédate aquí, de caminar con Él quédate conmigo. al 100%. No quiero